Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. Gracias, pastor. Buenos días, que el Señor los bendiga. Y entonces aquí nosotros somos polifacéticas, polifuncionales, hacemos de todo. Y yo digo, ¿y qué mujer no es así? Sí, que sube, baja, brinca, hace, quita, pone. Le damos gracias al Señor porque Él nos hizo así. Bueno, quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque realmente recibir la palabra del Señor es algo especial, es un regalo de Él. Y le doy muchas gracias al Señor por la vida de Marcelita y de Paula, que nos acompañan hoy. Gracias por haber recibido esta invitación celestial. Esta no es cualquier invitación, es una invitación celestial. Bueno, quiero invitarles desde ya, entonces vamos a la palabra. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías 61, verso 4. Y vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a leer. Dice allí la palabra del Señor. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo especial en que tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, escuchar tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, y poder recibir, Señor, de parte tuya tu ministración, Espíritu Santo. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces. Tú conoces, Señor amado, nuestras vidas, Señor, como dice tu palabra, Señor, tú conoces cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, tú conoces nuestros trajines, tú conoces nuestros correcorres, tú conoces, Señor amado, lo que hay allí dentro del corazón, lo que nadie más ve, tú sí lo ves, Señor, tú sí nos entiendes exacta y perfectamente, mejor que nadie en el mundo lo puede hacer, tú nos entiendes, Señor, porque tú nos conoces, porque tú nos hiciste, porque no hemos sido, Señor, ocultos delante de ti desde que estábamos en el vientre cada uno de nuestras madres. Tú ya nos habías mirado con ojos de amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a escucharte, a escuchar lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos la presencia, la llenura de tu Santo Espíritu en este lugar, en cada uno de nosotros, y nada ni nadie puede robarnos esta palabra, no puede quitarnos la paz, el gozo, Señor, la unción, la bendición que vienen de parte tuya cuando tu palabra es expuesta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, la palabra de hoy se llama llamados a edificar una nación celestial.
llamados a edificar una nación celestial. Es un llamado de Dios. Es un llamado que Él ha extendido a toda la humanidad. Pero como dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sí, Dios llama a todos, pero Él ha puesto en cada uno la libertad de decir, sí, yo quiero, o decir, ay, no, más tarde, luego, o algunos le dicen abiertamente al Señor, no. Es una decisión, es una determinación que Dios ha dejado esa libertad en nuestros corazones de escoger, de elegir. Y vamos a repasar unos conceptos claves porque estamos hablando de nación. ¿Y qué forma una nación? ¿Qué construye una nación? La construcción de una nación se apoya en la creación de elementos que tienen que ver, que son comunes. Por ejemplo, símbolos nacionales, tipo de vestido, himnos, símbolos patrios, la infraestructura que tiene un carácter emblemático y que es motivo de orgullo. Y a veces no solamente infraestructura hablando de edificaciones, sino también de paisajes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para las personas que viven en Santander, el Cañón del Chicamocha es emblemático, hace parte de su región. ¿Sí? Este tipo de cosas. También son señas que pasan a ser un sello de identidad cultural, los acentos, las fiestas, la forma en que se celebran las fiestas, la forma de hacer las cosas. Por eso cada país marca una identidad, aun cuando vivamos en un mismo continente, aun cuando manejemos un mismo idioma, siempre cada región tiene cosas particulares que nos hacen únicos. La cultura es esa suma total integrada de estos rasgos que se aprenden, que se adquieren y que caracterizan a los miembros de una sociedad. O sea, es esa suma total, esa manera de vivir de un pueblo. Y ahora yo les voy a hablar de una cultura, pero una cultura celestial, que es la cultura del reino de los cielos. Vamos a mirar, por favor, en Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 9 y 10. Allí está, en el cielo hay una fiesta y están cantando. Y vamos a ver a quién se le está rindiendo esta adoración. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿A quién fue sacrificado y quién dio su sangre? El Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Cuando murió en la cruz, fue sacrificado, fue muerto con violencia y derramó su sangre. Cuando Él derrama su sangre, compra para Dios gente de toda raza, o sea, para todos, toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego veamos Primera de Pedro 1, 17 al 19. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Dice la palabra del Señor: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Y por qué nos compró el Señor? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, quedaron separados de la presencia de Dios. No podían estar delante de Dios porque Dios es santo, santo, santo. Y al quedar separados, de ahí en adelante todos los descendientes, cuando nacemos estamos espiritualmente
muertos, quiere decir espiritualmente separados de Dios. Y entonces hemos sido vendidos al pecado. Cuando una persona inicia su infancia, hay una inocencia en el que no se peca adrede. ¿Sí? Un niño no hace una pataleta porque se levantó en la mañana y dijo, a ver cómo voy a arruinarle el día a mi mamá. Sino es algo que nace en su corazón, viene en su corazón. ¿Sí? Todos lo tenemos, pero a medida que vamos pecando nos volvemos más pecado, nos volvemos como más flexibles, como una mentirita, otra mentira, después mentiras más grandes, y el pecado lleva al pecado y nos volvemos esclavos del pecado. Por eso el Señor Jesús nos compró. Él nos compró con su sangre preciosa para hacernos parte de su reino. Cuando le invocamos como Padre, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que Él nos ha dado ese derecho de poderle llamar nuevamente Padre cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando recibimos, decimos, sí, yo recibo ese sacrificio, Él pagó por mí. Cuando yo pienso, sí, el Señor Jesús murió allá en esa cruz, Él estaba pagando por cada uno de mis pecados. Yo no había nacido, pero Él ya estaba pagando por mis mentiras, por mis desobediencias, por mis rebeldías, mis rebeliones. Él ya estaba dando allí el pago. Ahora, somos también peregrinos en este mundo. Nosotros acá estamos de paso. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es comparada con un suspiro, o sea, comparado con la eternidad, porque hay una eternidad. Dios vive en una eternidad, Él no está sometido a nuestro tiempo. Nosotros tenemos un inicio, un nacimiento, un desarrollo y luego viene un fallecimiento de este cuerpo humano, pero nosotros tenemos un espíritu que es eterno. Y mientras estamos somos peregrinos, pasajeros en este mundo, somos llamados, un llamado especial. Primera de Pedro, allí en el mismo libro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es que cuando vivimos bajo el pecado, pues estamos en el reino de la oscuridad, estamos lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y le decimos, sí, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Yo he pecado, perdóname, Señor. Yo recibo tu sacrificio, yo recibo, Señor, tu muerte en la cruz por mí para darme salvación, para hacerme tu hijo, Señor. En ese momento yo soy puesto del reino de las tinieblas, puesto en el reino de la luz. En el reino, dice que de su amado Hijo, en donde mis pecados han sido perdonados. Por eso el Señor nos dice en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros lo representamos. Y también nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que podamos conocer a Dios de una manera especial, realmente como Él lo ha determinado. Nosotros no hemos sido llamados a ser unos ciudadanos pasivos de este reino, sino dignos y santos representantes del reino celestial, llamados a edificar una nación celestial en el corazón. ¿Por qué? Porque el propósito original de Dios, cuando leemos en Génesis, allí está relatado claramente. En Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios les dice, en el 26 y 27, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
que tenga dominio sobre la creación, sobre los peces, las aves, los animales, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En el verso 28, en la versión Reina Valera, dice esto: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. Este sojuzgar y señorear implica un gobierno, pero no un gobierno cualquiera, sino una mayordomía responsable por la creación. Y luego cuando el Señor Jesucristo vino y Él en el Sermón del Monte, Él establece en las bienaventuranzas, Él está dando los principios del reino de Dios. Cuando Él dice: bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque van a recibir consuelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque van a recibir las riquezas de la palabra. Bienaventurados los que buscan al Señor. Y Él allí explicó también la importancia de preocuparse por el prójimo. Allí el Señor nos predica y nos dice acerca del amor. Así que el sojuzgar y señorear es una mayordomía responsable de la creación, pero también del cuidado del prójimo. Ahora, con la caída, o sea, con el pecado, cuando entra el pecado en el mundo, el ser humano perdió su íntima relación con Dios y esa habilidad para gobernar apropiadamente. Y desde allí empezamos a ver cómo se forman sistemas de gobierno déspotas, injustos, corruptos, llenos de maldad. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: ¿acaso yo soy responsable? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? O sea, no tengo nada que ver con él. O sea, de una indiferencia. También en ese tiempo se formó un hombre, lo encontramos en la palabra también en Génesis 4, la historia de un hombre llamado, más adelante, Nimrod. Y este hombre dice que era un poderoso cazador, y este hombre fue también fundador de Nínive, lo que luego se formó como Babilonia. Y Babilonia históricamente y por la Biblia también lo sabemos que fue una nación idólatra, una nación que le gustaba mucho la astrología, la brujería, y entendemos que este hombre era un hombre fuerte, pero un hombre rebelde hacia Dios. Y ese fue el primer, gobierno que se puede ver en la palabra. Y luego el Señor Jesús en Mateo 20:25 también les dice a sus discípulos: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. O sea, los principios del reino de los cielos, de la cultura del reino de los cielos, para el gobierno es opuesta a lo que nosotros vemos hoy día en los sistemas de gobierno. Jesucristo es el príncipe de paz que trajo el reinado, su gobierno a toda la creación, a restablecer la paz en todas las áreas de la vida. Y cuando les decía, el Señor no quiere que solamente seamos nosotros solitos, sí, a una conversión personal. El Señor nos dice en Mateo 28, dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, prediquen las buenas nuevas de salvación, hagan discípulos y enséñenles a obedecer todas las cosas. Pero Dios no quiere que se quede allí nada más como de persona a persona. Dios quiere que nosotros afectemos todas las áreas de la vida. ¿Eso qué implica? El gobierno, la cultura, la música, las artes, las leyes, la legislación. Y ocurrió que durante mucho tiempo
La iglesia cristiana, de manera particular, se quedó solamente en los templos, ¿sí? O sea, nosotros como comunidad, y dejó de afectar las otras áreas de la vida, las otras esferas de la vida. Y entonces nosotros vemos hoy, lamentablemente, cómo hay leyes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Como leyes que hoy día era como algo impensable hace mucho tiempo, leyes que promueven el aborto, leyes que promueven lo que va contra la palabra de Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que puede ser cualquier otra cosa que se les ocurra a las personas, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Leyes que ya hoy día está Argentina, están en pleno debate de la aprobación, despenalización total del aborto. Ya pasó como la primera discusión, ya pasó como a segunda instancia. Están en pleno debate leyes para aprobar la eutanasia, o lo llaman como muerte digna. Pero realmente cuando vamos a investigar y ver de qué se trata, hay una manipulación muy grande. Y más que ser un beneficio, realmente está en contra de los principios que Dios ha puesto en su palabra. Y ahora, ¿dónde empieza esta nación? ¿Dónde empieza este reino? Empieza en mi corazón, empieza en mi casa, empieza en mi familia. Y debemos verlo claramente que en este tiempo se está gestando una guerra cultural. La guerra es cultural para derrocar la influencia de los fundamentos bíblicos en todas las esferas. Y un ejemplo muy claro que les vengo a traer esta mañana son los postulados o la agenda resumida del Foro de Sao Paulo y de Puebla. ¿Lo han escuchado? Este foro viene trabajando desde hace muchos años, más de 20, 30 años. Y en la parte última, se los leo literalmente, dice: sin tapujos han dicho los líderes de esta cofradía, pasamos de la brisa a la tormenta bolivariana. O sea, no se excusan, o sea, no les da pena, lo dicen abiertamente. Y en estos postulados del Foro de Sao Paulo, ustedes lo pueden encontrar en Google. Usted lo busca, 20 puntos del Foro de Sao Paulo y de Puebla, y allí están. No los voy a leer todos, voy a leerle unos. Dice el punto 8, la agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. ¿Puede el aborto ser parte del desarrollo de la personalidad? Una vida a costa de otra vida. Y procuran de muchas maneras poderlo excusar, ¿sí? Cuando uno mira como sus motivos, ¿por qué defienden el aborto? Entonces empiezan y se dan estas ideas. Porque una mujer fue violada. Sí, es lamentable y eso es un pecado, es un crimen que necesita que se haga justicia, que al malvado que violó se le dé su pago, ¿sí? Pero el bebé que viene en gestación, ¿el qué culpa tuvo? Hay otras alternativas. Si la mamá no lo quiere tener definitivamente, puede darlo en adopción. Hay testimonios de mujeres que el bebé ha sido consuelo para su vida. ¿Cómo sucede esto? No lo sé. Eso solo Dios lo puede hacer. Hay un apego. También otra decía, no, pero una señora que, por ejemplo, son casos extremos, de una mujer que ya tiene muchos hijos y entonces otro hijo más, entonces como control de natalidad. Entonces se busca como busca la solución más traumática. ¿Por qué no buscar otra solución para darle la forma para que esa familia pueda progresar, pueda salir adelante, darle el empleo, darle el apoyo, para que esa familia pueda tener otro hijo más? ¿Sí? Otro caso, no, que una niña de 15 años apenas no ha terminado su secundaria y quedó embarazada.
Entonces, miremos la manera en cómo estamos tomando las decisiones y cómo les estamos enseñando a nuestros hijos a tomar decisiones. Entonces, queremos arreglar la consecuencia, pero no miramos por qué llegamos ahí. ¿Por qué los niños, las niñas y los niños de 15 años tienen que iniciar su vida sexual? ¿Por qué? El propósito de Dios de la sexualidad es para el matrimonio. ¿Por qué? Porque es que uno necesita ser valiente para sostener un matrimonio, porque es uno para toda la vida. Entonces uno necesita ser valiente. Eso necesita que usted debe invertir en ser responsable, en invertir en edificar ese hogar, en que no es que, bueno, hoy estoy contigo y si nos cansamos mañana, ay, chao, cada uno se va por su lado. No es así a la manera de Dios. A la manera de Dios es a la manera difícil, no es a la manera fácil. Entonces, me explico cómo queremos resolver, sí, las consecuencias de nuestras malas decisiones de una manera práctica y supuestamente más económica. No lo es, no lo es. Hay estudios y hay una doctora argentina que ella explica y muestra las estadísticas de cómo es mucho más costoso, ¿sí?, un aborto que promover políticas sociales que ayuden a resolver otros problemas. No es la solución, pero es lo que nos quieren hacer ver como la solución. ¿Pueden ser las drogas parte del desarrollo de una persona, el consumo de drogas? No, es destrucción. Es destrucción, se destruye la vida de la persona que consume y la de la familia, el entorno. Otro punto, impulsar la teoría de la relatividad de valores. Todo lo que favorezca la revolución es bueno. Y esto hay también otro de estas frases que dice, no hay ni blanco ni negro, hay muchos grises. Muchos intermedios. No es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, o es luz o es tinieblas, o es el cielo o es el infierno. No hay puntos medios. El Señor dice, o eres frío o eres caliente. No hay puntos intermedios. Otro punto. Reformar la educación enfocada en el adoctrinamiento de la lucha de clases, o sea, ricos contra pobres, los ricos por ser ricos y los pobres por ser pobres. No, el Señor Jesucristo nos dice que pobres siempre van a haber en la tierra, pero también el Señor nos dice que no podemos negarle la ayuda. Dice que el que le presta al pobre, le presta al Señor. Pero también a los ricos les manda que no confíen en sus riquezas, porque son efímeras, ¿sí? Cualquier cosa las hace volar. Y que no pongan su confianza en las riquezas, sino que sean ricos en hacer buenas obras. Entonces, vemos cómo esta agenda quiere venir a volcar todo, y es una agenda que es deconstructiva, o sea, no construye, sino deconstruye. Y de hecho por ahí se hizo muy famosa una frase donde se dice que ya no se nace hombre ni se nace mujer, sino se llega a serlo. No, lo que la palabra de Dios dice es que Dios te hizo hombre o te hizo mujer. Y en esta agenda, en el punto 20, habla de un énfasis especial en la penetración de las redes sociales. Estos mensajes están todo el tiempo. Los estamos escuchando todo el tiempo y a través de todos los medios posibles. Y en la palabra de Dios podemos comparar esta ideología que viene en contra de la familia, en contra de los principios bíblicos, los podemos comparar como asaltos contra una puerta, como cuando alguien quiere derribar una puerta. En Isaías 28:6 dice que Dios, Él infundirá espíritu de justicia al que se siente en el tribunal y valor a los que rechazan los asaltos a la puerta. Hemos sido llamados a resguardar
con la palabra de Dios, el fundamento de autoridad. Resguardar puertas y muros de nuestra vida, las puertas y los muros del corazón, de la familia. En la antigüedad, una ciudad estaba formada por murallas, torres y puertas. La muralla rodeaba la ciudad para su defensa militar. En los tiempos de guerra, los arqueros, para defenderse, disparaban flechas desde las torres. Las torres eran la estructura elevada usada con propósitos de protección, de ataque y también para realizar vigilancia. Las puertas eran el lugar de reunión para los asuntos legales, las conversaciones, acuerdos, trueques, noticias. Las puertas, por estar hechas de madera, se quemaban fácilmente. Así que eran reforzadas con hierro, con bronce, incluso se hacían de piedra maciza. Pero eran los puntos débiles de la ciudad, las puertas. Poseer la puerta de una ciudad, o sea, conquistarla, era ya conquistar la ciudad. Y entonces podemos hacer un símil con nuestras vidas. También como si tuviésemos murallas, torres y puertas. La puerta es por donde entra la información. ¿Qué información ha entrado a tu vida? Hemos recibido herencia espiritual que nos la dieron nuestros padres. La manera en cómo nuestros padres se comunicaban con Dios o su relación con Dios, eso lo hemos recibido a través de la religión. Hemos recibido herencia también en hábitos, costumbres, en la cultura de la sociedad donde hemos vivido, de la familia, en la educación. La educación tiene una filosofía y revela la cosmovisión del maestro, de quien la imparte. La educación no es, como les decíamos, no es intermedia, ¿sí? No es gris o tiene un punto. O sea, se basa en una forma de pensamiento. O sea, quien le imparte te está abriendo desde su corazón, transmite el conocimiento. Lo mismo los libros. O sea, los libros no es algo inofensivo. Los libros transmiten el corazón de quien lo escribió. O sea, la educación tiene una filosofía y refleja la cosmovisión de quien la imparte. Los medios de comunicación, la internet, las redes sociales, los programas de radio, la persona que está dando el programa te está transmitiendo su filosofía, su cosmovisión, su forma de ver la vida. O sea, de todo esto hemos recibido información. Ahora, en esta formar la nación, formar una nación celestial, Dios nos manda a proteger y a guardar. ¿Qué está entrando en tu vida? ¿Qué información está entrando a tu mente y a tu corazón? ¿Por qué? Porque de eso se va a ver reflejado en la manera en que tú actúas, cómo tomas decisiones, cómo ves la vida. No es igual una persona que tiene temor de Dios. Puede que no lo conozca, no vaya a una iglesia, pero quiero explicar este punto. Alguien que tiene temor de Dios, que teme, porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones, ese sentido de que hay eternidad, o sea, que hay algo después, de que yo muera, hay algo después. Alguien que no lo tenga muy claro, pero sabe en su corazón de que si hace el mal, tiene consecuencias, tiene una conciencia. Esa persona lo va a pensar antes de hacer algo malo, lo va a pensar. Ahora comparemos con alguien que dice, no, uno se muere y aquí se acaba todo. ¿Qué temor tiene de un día ser juzgado? Sí, aquí es donde uno lo paga, o sea, no tiene escrúpulos, ¿sí? No es tan difícil, porque dice, no, es aquí, se acaba y ya, no pasa nada, o sea, aquí termina todo. O sea, eso es lo que les quiero ilustrar, que es muy diferente, tener sentido de eternidad a negarla. Es muy diferente, eso determina nuestras decisiones. El Señor en su palabra, en Cantares 8-10, en una poesía entre un esposo y una esposa,
Y es una poesía que mejor dicho, ¿sabes? Yo creo que uno como mujer, como esposa, uno mejor dicho quisiera que se la dedicaran toda. Cuando el esposo le dice: mi palomita consentida, tus ojitos son así, tú eres así, tu cabello, tú eres como una torre, mejor dicho, es totalmente simbólico, pero es muy poético. Y allí habla de la mujer, dicen en Cantares 8:10. Yo había colocado Eclesiastés, pero no es Eclesiastés, ¿sabes? Es Cantares 8:10. Y habla de la mujer en ese sentido simbólico. Dice: una muralla soy yo, y mis pechos sus dos torres. Por eso a los ojos de mi amado soy como quien ha hallado la paz. Pero es que una mujer, Dios nos hizo como mujeres para hacer influencia. Una mujer puede llevar a su familia al cielo o al infierno. Porque dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, la necia la desbarata. O sea, como mujeres tenemos un poder de influencia muy grande. Y dice que somos murallas y que como mujeres, que Dios nos da ese privilegio de ser mamás, podemos nutrir, alimentar, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero esto no es solamente para las señoras, para las mujeres, también es para los señores. Los señores pueden amamantar. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, está ya hablando el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8, dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. Sí, los hombres también pueden amamantar, pueden nutrir, pueden cuidar. De hecho, Dios ha llamado a los varones a ser cabeza de su hogar. Pero no es como lo pintan, ¿sí? Esa cabeza, el cabello dominante, malo, no. Es hacer líder espiritual, significa que es el que le pone el pecho a la tormenta, que es el que brinda protección, sustento, abrigo, amor y lo más importante, la provisión de la palabra de Dios. Porque es lo que nutre a una familia y la puede sustentar en momentos difíciles. Dios mismo, en Génesis 17:1, Él se revela como el Dios Todopoderoso, pero es la raíz en hebrea de esa palabra, es el Shaddai. Y Shaddai es pecho, uno que nutre, uno que alimenta. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios es todo ternura y todo amor. El Señor nos manda a resguardar nuestras familias, a resguardar nuestro hogar, a resguardarlo con la verdad de la palabra de Dios. En Juan 17 dice que la palabra de Dios es la verdad, la fuente de autoridad y protección para nuestras vidas. Hoy día hay un llamado urgente de parte de Dios a vigilar. Y quiero invitarles por favor a buscar en Isaías, capítulo 21. Isaías capítulo 21, versos 6 al 8. Te recordemos que estábamos hablando de murallas, de torres. Te dice allí en Isaías 21, 6 al 8. Porque así me ha dicho el Señor: ve y pon un centinela que informe de todo lo que vea. Cuando vea carros de combate tirados por caballos o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención. Mire, mucha atención. Cuando vea amenaza, preste mucha atención. Y el centinela gritó: día tras día, Señor, estoy de pie en la torre. Cada noche permanezco en mi puesto de guardia.
¿Por qué? Porque hay muchas amenazas. Y yo les invito, iglesia, a que estemos mirando las noticias, no para llenarnos de temor, no para decir, ay, no, esto está terrible, no. Hay que mirarlas con un criterio crítico, como con un vigía, discernir espiritualmente. La palabra de Dios dice, nuestra lucha no es con las personas, no es carne y sangre, es espiritual. Hay un reino, el reino de Dios, que ha venido a traer salvación, que ha venido a traer paz, que ha venido a traer restauración, pero está el reino de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que el propósito del enemigo, de Satanás, es robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Él quiere robar, matar y destruir la vida de las personas, de las familias, de los hombres, de las mujeres, que los hombres se agarren con las mujeres, que las mujeres se agarren con los hombres, los hijos con los padres, o sea, la anarquía. Ese es el propósito del reino de las tinieblas. El propósito de Dios es orden, es paz, es traer una verdadera armonía, un orden. Y por eso Él nos dice, vigía, mira, discierne. También hay que entender que hoy día, en este momento, hay dos corrientes de noticias. Las noticias, digamos, las que estamos escuchando en la mayoría de medios de comunicación, porque son 5 familias a nivel mundial los que están controlando la información que se da, solo 5. 5 son fáciles de poner de acuerdo. Entonces, una cosa es lo que vemos en los medios actualmente. Hay que buscar la información de lo que está pasando. Hay medios que están siendo serios y están dando la información real. Hay mucha manipulación, porque estas circunstancias que estamos viviendo no es casualidad. Estas circunstancias que estamos viviendo, hay manipulación. Hay mucha manipulación. Y Dios nos manda a ser esos vigías, que tengamos discernimiento. El Señor Jesucristo prometió en su palabra que Él un día va a venir por los que han creído en Él, que somos su iglesia. Él va a venir y se va a cumplir esa palabra. Pero mientras tanto, como el propósito del enemigo es robar, matar y destruir, Él quiere matar a mucha gente, que nadie lo conozca, que se distorsione totalmente la palabra de Dios. Dios nos ha dado a nosotros el encargo de anunciar su palabra, de anunciar y de vivir su palabra en nuestra familia, pero también donde estemos. Si estamos en el trabajo, si estamos en la universidad, y díganme ustedes, si no se requiere valor para uno en este tiempo decir, no, yo me quiero abstenerme de iniciar una vida sexual hasta que me case. Se requiere mucho valor para defender los principios de la palabra de Dios. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Él nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que dice que nos da poder para anunciar su palabra. Y ahora, para poder dar a conocer esta cultura, para poder edificar esta nación, requiere que cada uno de nosotros primero miremos hoy cómo está tu vida. Porque lo que hemos recibido de nuestros antepasados, la manera en que hemos tomado nuestras decisiones, lejos de Dios, nos ha llevado a tener escombros. En ese verso que leíamos al principio, el Señor nos manda a edificar escombros de muchas generaciones. Son dolores a causa del pecado, a causa del abuso, maltrato,